queremos poner este énfasis. Y cuando tenemos una carga pastoral, queremos que realmente, una carga profética, los discipuladores, la operación cotidiana, el trabajo cotidiano en los discipulados, estén en consonancia con las cargas que estamos ministrando, ¿no? Y no solamente los discipulados, sino las relaciones. En general, que usemos las oportunidades que tenemos para estar ministrándonos en aquellas áreas que son las áreas que más preocupación tenemos, que queremos asumir el desafío de crecer y desarrollar. Luego, el mismo lunes hablamos de una de aquellas cosas que nos preocupan pastoralmente y que queremos corregir, que queremos que el Señor nos ayude a crecer, a avanzar, y es este hecho de que en el diagnóstico congregacional nos encontramos con mucha gente muy madura, con matrimonios muy lindos, con familias bien formadas, pero que nos encontramos con pocos padres espirituales. El porcentaje, hicimos un trabajito, nosotros acá en la congregación, con Javier y con Tato y Pablo, y más o menos estuvimos viendo el porcentaje de discipuladores es muy pequeño comparado con el grupo de la congregación. Nos faltan afinar los detalles, pero más o menos estaríamos trabajando con 40 discipuladores en una congregación de más de 300. Lo cual significa que los pocos discipuladores están sobrecargados y hay muchas personas que están en condiciones de discipular que les está faltando pasar en esa etapa de crecimiento, de madurez, a ser padre espiritual. Por eso queremos que eso se trabaje en los grupos caseros, que eso se trabaje en los discipulados y que se trabaje en las relaciones, animándonos, alentándonos, engendrando esto para que realmente se produzca una operación realmente de transformación hecha por el Espíritu Santo en nuestros corazones, donde Dios pone esa carga, donde Dios pone ese llamado y esa vocación. Otro de los diagnósticos que vemos como congregación es la necesidad de crecer en lo sobrenatural. Y es un poco lo que vamos a hablar hoy, de crecer en el movimiento, en la apertura, en la manifestación y en el vivir en un ambiente sobrenatural, que agrega lo natural. No es que vamos a vivir todo el día en la estratosfera, sino con un buen equilibrio entre lo sobrenatural y lo natural. Pero justamente lo que queremos, y lo que queremos proponerle, es que con este contexto vamos a abordar este tema, que sea un elemento de trabajo en nuestras relaciones, que sea un elemento de trabajo en nuestras familias, en los discipulados y en los grupos caseros, que haya un aliento, un ánimo continuo, mutuo, a pensar las cosas considerando que además de la realidad que estamos viviendo, hay una realidad donde la gracia de Dios está obrando poderosamente y quiere manifestarse y está buscando espacios y está buscando corazones en donde esa gracia pueda hacerse realidad. ¿Amén? ¿Amén? Entonces lo que queremos animarnos es a esto, a que nos ayudemos a pensar en lo sobrenatural. Nos ayudemos a pensar en considerar que además de la realidad que estamos viviendo, hay una realidad donde Dios está obrando poderosamente, y está queriendo hacer milagros, y está queriendo agregar dones y recursos que van más allá de los dones naturales, que también los tenemos que usar y que también son dados por Dios y que también tenemos que tener bien puestos los pies sobre la tierra. Como en otros momentos hemos hablado, el ser humano es el único nexo que puede tener estas dos realidades. Con su espíritu puede estar
inmerso en la realidad espiritual, de las riquezas espirituales en Cristo, con todos los recursos, y con los pies puede estar en la tierra, bien plantado en la realidad natural. No hay otro ser que tenga esa condición, ni los ángeles, lo único es el ser humano, que tiene esa doble capacidad de ser puente entre lo sobrenatural y lo natural. Así que lo que estamos proponiendo es tener bien plantados los pies sobre la tierra en cuanto a nuestra responsabilidad natural, en cuanto a los desafíos cotidianos, pero a toda esa realidad natural agregarle esa conciencia de la realidad sobrenatural. ¿Por qué no vemos todo el poder de Dios que estamos anhelando? Una linda pregunta. Y yo creo que tiene mucho que ver con nuestra formación. Nuestra mentalidad occidental no está familiarizada, no está acostumbrada a pensar en lo sobrenatural. Nosotros estamos acostumbrados por formación a medir las cosas por lo que palpamos y lo que podemos medir. Entonces este desafío a abrirnos a lo sobrenatural va en contra de nuestra propia mentalidad y de nuestra propia cultura. Los discípulos en la época de Jesús tenían más bien una mentalidad con una formación oriental, y estaban más abiertos a ser guiados por visiones, a ser guiados por sueños, por impulsos espirituales, y no es nuestra formación, no es lo que tenemos nosotros como cultura. Por eso hace falta un aprendizaje, hace falta un aliento especial para animarnos a considerar que además de medir las cosas por lo que palpamos y por lo que es medible, que es propio de nuestra cultura, además de eso, en medio de aquello que es palpable y medible, hay un poder sobrenatural, poderoso y abundante que puede intervenir y que cambia y que puede modificar las cosas cotidianas, ¿no? Por eso, bueno, esto es un poco este pasaje que dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, un poco tratando de explicar justamente estas dos mentalidades. Acá no estamos diciendo de pedir señales, estamos diciendo todo lo contrario, estamos hablando de manifestar señales, de abrirnos y ser nosotros las señales, ser nosotros las herramientas por donde esa sobrenaturalidad se hace visible. Por eso quisiera que pudiéramos reflexionar sobre de este desafío, ¿no? En nuestra semejanza a Cristo. ¿No deberíamos hacer más de lo que Él hacía? Y esto apunta a eso, a modificar nuestra expectativa, ¿no? Modificar, ahí tenemos un poco un resumen de cómo Jesús mismo definía su ministerio, ¿no? Tremendo, ¿no? Unos pasajes donde Jesús define su ministerio. Cuando le dice a los discípulos, vayan a contarle a Juan, y dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres, y él mismo define su ministerio, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Por eso, si nosotros queremos andar como él anduvo, no significa que tenemos que andar en sandalias, sino que tenemos que andar en las manifestaciones sobrenaturales de la gracia de Dios. Y yo creo que tendríamos que honestamente medirnos y decirnos, evaluarnos y decir, bueno, ¿cuánta semejanza a Cristo hay en todo esto? ¿Cuántos paralíticos fueron sanados? ¿Cuántos ciegos hemos sanado? ¿Cuántos sordos hemos sanado? Y esto no es una palabra para animarnos, para alentarnos, para producir un cambio en nuestra forma de pensar, de que Dios está necesitando, porque para que ocurran todos estos milagros alrededor tuyo, lo primero que tiene que ser transformado es tu corazón, es tu expectativa.
Porque si vos estás acostumbrado a que los sordos no son sanados, a que los ciegos no son sanados, y es normal, entonces vas a pasar al lado de un montón de necesidades y no te vas a sentir involucrado ni desafiado por esa realidad. Pero si vos te das cuenta de que tu semejanza a Cristo tiene que incluir esta sobrenaturalidad, este irrumpir de Dios en las leyes naturales y transformarlas, entonces esto te sirve de desafío. Por eso, esta pregunta, ¿no debería haber más demostraciones del poder en nuestras vidas, del poder de Dios? No debería haber. Y esto no es para decir que somos un desastre, no es para desalentarnos, ni para darle lugar ni al desaliento ni a la crítica. Es para que produzcamos lo que Dios quiere producir. Y Dios quiere producir en nosotros anhelos. Dios quiere producir en nosotros hambre, deseo, clamor. Hoy el diablo no ataca directamente, sino ataca tratando de producir un falso cristianismo. Un cristianismo sin evidencias de poder, sin evidencias de transformación, que se queda en lo superficial, se queda en el aconsejamiento, en los grupos de autoayuda, se queda en lo superficial, ¿no? Porque dice, característica de los últimos tiempos, vendrán tiempos cuando no sufrirán la doctrina, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán conforme a maestros. Entonces una característica de este falso cristianismo es que gente que se acostumbra a oír, gente que se acostumbra a buenos mensajes, a ser entretenida. Y el desafío que queremos recibir en estos días es este, ¿no? El Señor no quiere que seamos oidores. Quiere realmente habitar un lugar en tu corazón donde pueda transformar tu vida y pueda manifestarse a través de tu vida. Por eso el discipulado tiene que tener este contenido de desafío. Las relaciones, los encuentros tienen que tener este contenido, porque como realmente se tiene que producir un cambio de mentalidad, tiene que haber un ánimo, un constante llamado a considerar, mirá, ten en cuenta que Dios puede obrar milagrosamente en esta situación. Ten en cuenta que discipular a esa persona no va a depender solamente de contenerla y de escucharla, sino ministrarle fe de que Dios va a obrar sobrenaturalmente en esa situación. Y tiene que haber un continuo aliento en todo eso. Por eso decimos que el discipulado no es esto de equipar a los santos, y en esto equipar a los santos, en esto de perfeccionar a los santos, está en esto de liberar sus propios ministerios, liberar, soltar, ser enseñados para soltar. Este pasaje dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces, hasta Juan operaron las profecías y la ley. Y desde Juan en adelante, además de la profecía y de la ley, está el poder de Dios manifestándose sobrenaturalmente, están las manifestaciones de Dios, y el reino sufre violencia porque hay un reino contra otro, y necesitamos ser enseñados a pasar a la ofensiva en ese reino. A pasar el propósito de que vos tengas acceso al poder de Dios, a la gracia de Dios, es para que se cumpla el mismo deseo, el mismo anhelo de Dios que hubo de Dios desde que creó al hombre, que sojuzgue la tierra, que señoree sobre la tierra. Entonces hoy tu acceso a toda esa provisión sobrenatural
es para que vos sojuzgues tu entorno, para que vos señorees sobre tu entorno y hagas retroceder las tinieblas en las áreas que están alrededor tuyo hasta que las puertas del infierno no van a aguantar. Entonces nos está hablando de un acceso a un poder para pasar a la acción, para pasar... Ahí. Bueno. Entonces, discipular contiene discipular en forma personal, ministrar a otros, ministrar en tu familia, ministrar a tus hijos, ministrar en tu casa. Implica enseñar a que el otro aprenda a ser guiado por el Espíritu Santo. Gálatas 5:25 dice, si el Espíritu de Dios, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. La palabra andemos guiados es una sola palabra, que en algunas versiones ponen andar en el Espíritu nada más, y más bien viene de la palabra estoico, que es alinear, y más bien lo que significa, ese es mi celular, déjenlo que suene ahí, que me quedó parado, y más bien significa ser controlados por el Espíritu Santo o ser gobernados por el Espíritu Santo. La palabra misma significa ser alineados con el Espíritu Santo, es decir, estar nosotros bajo el gobierno y la sujeción. Es lo mismo que este otro versículo que dice en Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces tiene que haber una enseñanza, tiene que haber una provisión para que realmente aprendamos a que el Espíritu Santo no es simplemente una energía, una manifestación en las reuniones, no es algo simplemente agradable que nos visita y que nos da gozo y que nos da paz, que es todo eso, pero además de todo eso es una persona que quiere gobernar, que tiene propósito, que es parte de la Trinidad, que tiene un plan con nuestras vidas, que ejerce el gobierno de Dios sobre nosotros, y nosotros tenemos que aprender a someternos a la guía y al gobierno del Espíritu Santo, que es el que encargado de producir el señorío de Cristo en nuestra vida cotidiana. El Señor, a través de la palabra, nos ha dejado mandamientos, nos ha dejado verdad, nos ha dejado querigma, nos ha dejado didaqué, y el Espíritu Santo es el encargado de poner en la práctica cotidiana el gobierno de la palabra en nuestro diario vivir. Por eso necesitamos aprender a estar atentos a la guía del Espíritu Santo. Entonces, como decíamos, enseñar el señorío del Espíritu Santo, ¿no? Nosotros tenemos bien en claro el señorío de Cristo, que es nuestro Kyrios. Hay un pasaje que dice, porque el Señor es el Espíritu, también dice el Kyrios es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Lo que quiere decir esto es que el señorío de Cristo es ejecutado por el señorío del Espíritu Santo, que es el que prácticamente intenta guiarnos e intenta gobernarnos en cada minuto, cada segundo de tu vida. Entonces, todos sabemos bien que lo delicado de esto es que el Espíritu Santo es muy cuidadoso, y lo peligroso para nosotros de todo esto es que es muy fácil resistir al Espíritu Santo. Muchas veces, ustedes saben, el ejemplo es el de la paloma, que se posa. Ustedes saben que una paloma se posa mientras el que la recibe se queda calmo, se queda quieto. En el momento que el que la recibe se incomoda, se pone inquieto, la paloma se va. Entonces es parte del ejemplo de la visitación del Espíritu Santo sobre nuestra vida, y bueno, está llena la Escritura de pasajes. Ahí les dejo algunos, y creo que en el mensaje hay más,
donde se ve en la práctica el gobierno del Espíritu Santo en la misión, en la vida cotidiana, y es un poco lo que necesitamos aprender, es decir, ¿cuántas veces en el último tiempo dejaste de hacer algo porque el Espíritu Santo te dijo que no? ¿Cuántas veces hiciste algo porque el Espíritu Santo te cambia el plan y te dice andá? Eso debería ser la práctica de todos los días. Eso debería ser la percepción nuestra de todos los días para que realmente esto se transforme en una práctica. Si nunca lo hizo, si no lo hace cotidianamente, realmente tengo que plantearme si me está gobernando, si estoy atento a su gobierno, si estoy sensible a su gobierno, o si todavía todas mis decisiones las sigo acomodando y decidiendo conforme a mi criterio y a mi propia voluntad. Por eso decimos, los pies en la tierra y sobrenaturalidad. Dios te da la responsabilidad de gobernar, de planificar, de organizar tu vida, pero también te da la responsabilidad de que una vez que tenés todo eso planificado y organizado, decirle, Señor, ahora sé lo que vos quieras. Si me querés cambiar, si que me querés dirigir, entonces nos necesitamos. Y esto es la realidad que vemos en la Escritura. Por ejemplo, ahí tenemos Hechos 16:6. Ustedes saben que los datos más biográficos que tenemos en la Biblia es de Pablo, porque los más testimoniales, el resto de las cartas no fueron tan testimoniales, bueno, además de Hechos, ¿no? Y donde vemos más el obrar así. Pero en Hechos, donde vemos casi todos estos ejemplos, tenemos Hechos 16:6, cuando Pablo es desviado de Galacia a Galacia, cuando él iba para Asia. Él iba para Asia y Dios le dice, para allá no, para allá. En Hechos 16:7 fueron desviados de Troas cuando iban a Bitina. Y en Hechos 16:12 fueron dirigidos a Filipo por medio de sueños. Y en Hechos 20:22 habla de cómo él sentía de que tenía que ir a Roma. Y en 2 Corintios 12 vemos el fruto de esta obediencia. Dice, ahora bien, cuando llegué a Troas, vieron que antes había sido desviado a Troas, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Entonces, esto es un poco el ánimo que necesitamos ministrar, que necesitamos enseñarnos, que necesitamos ayudarnos entre todos a ser enseñados a depender del Espíritu Santo, enseñados a gobernar el Espíritu Santo, y que esto sea parte del aliento mutuo. Sea parte que nos animemos a confrontarnos y ayudarnos a depender del Espíritu Santo. Todos tenemos el si Dios quiere como un latiguillo, ¿no? Y la Escritura habla de que tenemos que decir si Dios quiere, justamente queriendo corregir eso, de que a veces planificamos demasiado nosotros, pero además de decirlo si Dios quiere o Dios mediante, que realmente sea una actitud de corazón, que realmente haya un temor santo del favor de Dios, realmente dependiendo de la voluntad de Dios. ¿Amén? Amén. Amén, amén. Vamos un poco rápido, pero no me da el tiempo. Así que bueno, temas de discipulado, temas de administración familiar, temas de administración entre esposo y esposa, temas de administración entre amigos, estos temas de enseñar a otros, de comunicar a otros, de aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Y ahora queremos otro aspecto, queremos enseñar a servir
con las armas espirituales. Espera que me fui para otro lado. Hablando de sobrenaturalidad, hablando de recursos, hablando de acceso que tenemos a las riquezas en Cristo, nos dice la Escritura que tenemos armas poderosas en Dios que necesitamos aprender a usar, que necesitamos aprender a reconocer y a ejercitarlas. Estas, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Discipular es enseñar a administrar la gracia de Dios. Discipular es enseñar a administrar esa gracia, a saber dosificarla, recibirla, transmitirla, ministrarla. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces nosotros tenemos acceso a esa multiforme gracia de Dios, a esas armas espirituales que decíamos recién. Tenemos acceso y necesitamos revelación. ¿Cómo se administra esa gracia? ¿En qué consiste esa multiforme, esas formas distintas que adquiere la gracia, esas formas distintas de recursos, de armas espirituales que tenemos? ¿Cómo las administramos? Y hoy queremos hablar de estas armas, queremos hablar de estos recursos. Y quisiera, para poder trasladarlo en forma práctica, quisiera hacer una diferencia en dos formas diferentes de administrar la gracia, dos formas diferentes de acceder a esa gracia. Entonces, esa gracia está operando, Dios está en continua operación, nunca descansa, está continuamente trabajando. Del trono de Dios continuamente está fluyendo virtud, está fluyendo gracia. Esa virtud y esa gracia opera en mi interior porque mi espíritu está conectado al Espíritu de Dios, pero cuando estoy en la carne no tengo acceso a toda esa administración, porque yo la estoy cortocircuitando. En vez de andar en el Espíritu, estoy viviendo en mis propios recursos. Por eso necesito andar en el Espíritu, ser controlado, guiado por el Espíritu Santo, para poder estar recibiendo, para poder estar en contacto con esa gracia que está fluyendo y para poder estar ministrándola. Cuando me conecto, cuando mi espíritu está en contacto con esa abundancia del Espíritu de Dios que está fluyendo continuamente, mi espíritu es ministrado, y si comprendo la misión de la operación de esa gracia no solamente está dada para operar en mi interior, sino esa gracia está dada para ministrarla, para comunicarla y para que los demás puedan percibir y puedan ser afectados y puedan recibir las consecuencias de esa comunión que yo estoy teniendo con la gracia de Dios, que estoy teniendo con el Espíritu Santo, que estoy bebiendo de toda esa abundancia. Por eso quisiera hacer esta diferencia. Hay para aprender cómo administrar esa gracia, hay una forma donde esa gracia irrumpe en mi vida. Entonces yo estoy caminando en mi vida cotidiana sin estar atento o no ser consciente de lo que está pasando alrededor mío, y la gracia de Dios irrumpe en mi vida, se mete en mi vida y me comunica su virtud para que yo haga algo en concreto.
Esa irrupción de la gracia son los dones espirituales. Es cuando la gracia se mete en mi vida. Cuando la gracia, porque Dios tiene que hacer un propósito, tiene algo que hacer alrededor, tiene algún propósito concreto, se mete en mi vida y me usa para un hecho concreto. Entonces hay dos formas de acceder a la gracia, o dos formas de administrar la gracia. Cuando esa gracia irrumpe en mí, sin que yo me lo proponga, porque el Espíritu de Dios tiene un plan para hacer alrededor mío. Y otra forma distinta es cuando yo accedo a la gracia, para que esa gracia se manifieste. Me toca orar por un enfermo, me toca administrar alguna confesión, me toca estar ministrando a alguien que está muy dolido, cuando alguien está... Entonces ahí hay otra forma de administrar la gracia. Ya no es la gracia la que me irrumpe, sino que yo soy el que voy a tomar de esa gracia para poder dar al necesitado de la gracia a la que tengo acceso. Entonces son dos formas diferentes. No sé si me entendieron, pero... no sé si me expliqué, mejor dicho, pero estemos ahí, recibiendo de esa gracia, dejando que esa gracia nos interrumpa, de que esa gracia nos sorprenda, y cuando la necesitemos, pero vamos a ir entendiéndola mejor en la medida que lo vamos desarrollando. Bueno, entonces decíamos, tenemos que ser enseñados en administrar la gracia. Tenemos que ser enseñados en aprender el uso de los recursos, de las armas espirituales que el Señor nos da. Esos recursos están definidos en las Escrituras como dones espirituales. No están limitados, hay muchos otros dones que más allá de los que figuran, lo que pasa es que no alcanzaría toda una vida para poder listarlos, pero acá tenemos una lista de dones que necesarios para edificar la iglesia, y que el Señor necesita que comprendamos la importancia de su uso y la importancia de que nosotros seamos ejercitados en ese uso. Entonces los dones espirituales es cuando la gracia de Dios irrumpe en mi vida, y en 1 Corintios 12 hay una descripción, hay otras descripciones, pero en 1 Corintios 12 hay una descripción de estos 9 dones, y hay muchas formas de clasificarlos, pero me pareció práctica clasificarlos de esta forma: dones de revelación, dones para saber, donde la gracia irrumpe en mi vida y me da un conocimiento que no tengo para una necesidad concreta. Entonces son dones de revelación, donde Dios, además de mi conocimiento natural, lo cortocircuita en ese momento y le agrega un conocimiento que yo no tengo, pero porque el Señor quiere hacer una obra, entonces esa gracia irrumpe, se mete en mi vida y me da un conocimiento que no tengo para que yo ejercite de esos recursos y me mueva. Por eso Dios está continuamente queriendo hacer eso. Irrumpir en tu vida con un conocimiento sobrenatural que no te es propio. Pero si vos no estás abierto, si vos no estás buscando, si vos no estás intentando, expectante de que Dios te agregue ese conocimiento cuando vos no lo tenés, por más que Dios lo quiera hacer, Dios no lo hace porque no tiene espacio. Vos estás demasiado lleno con tu propio conocimiento, estás demasiado confiado en tu propia forma de conocer, entonces Dios no tiene espacio para poder meter, como siempre decimos, Dios no puede llenar lo que está lleno. Dios necesita llenar lo que está vacío. Entonces necesita que vos crees esos espacios para que Dios pueda operar de esa forma. Hay dones entonces de inspiración y dones de poder, como los ven ahí. Y bueno, estos versículos nos hablan de la urgencia. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Un grave error entonces es ignorar las armas espirituales, la gracia, es ignorar los dones.
Porque Dios quiere que los uses, pero si no lo sabés que los tenés, no los vas a usar nunca. Si vos no estás atento, o si lo sabés, pero no estás atento a su práctica, no va a ser una realidad su uso. Así que no quiero, hermanos, que ignoréis acerca, pero no solamente dice que no quiere que ignoréis acerca de los dones espirituales, sino más, dice, quiero que anhelen los dones espirituales. Y no solamente dice que quiero que anheles los dones espirituales, sino que te da estos mandamientos, y te dice, procurá abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Entonces, acá te está diciendo, procurá. No, yo nunca voy a tener don de discernimiento, nunca voy a interpretar lengua. Señor te dice, procurá. Necesitamos para la belleza de la iglesia, para la hermosura de la iglesia, para la edificación de la iglesia, para la evangelización, es indispensable que cada uno de nosotros pueda ser obediente a esta palabra y pueda procurar abundar en los dones espirituales. No tener 1 o 2, sino tener como mínimo los 9. Porque hay mucho más todavía. Si dice procurar abundar, ¿cómo vas a abundar? Diciendo, bueno, yo con 2 me conformo. Y otro, Hebreos 5 también interesante, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero yo quisiera poner acá el énfasis, acá está hablando de un don, pero yo quisiera que tomes conciencia de que el ejercicio de los dones tiene que ver con el uso, tiene que ver con la práctica. Bueno, vamos, seguimos. Palabra de sabiduría, vamos a los dones. 9. Palabra de sabiduría. Se trata de una revelación que Dios da al creyente para poder resolver una determinada situación o una necesidad. Es una palabra dada a la persona que da una orientación sobre cómo actuar o qué decir en situaciones difíciles. La palabra de sabiduría, para entender esto tenemos que diferenciar entre conocimiento y sabiduría, entre inteligencia y sabiduría. Una persona inteligente es una persona que sabe mucho, que conoce mucho, que tiene mucho entendimiento. Es una persona inteligente, que es rápida en el conocimiento. Una persona sabia es una persona que sabe aplicar lo que conoce. Hay muchas personas inteligentes que no son nada sabias, tienen un bocho grandote, pero todo ese cúmulo de conocimientos y toda esa inteligencia no les sirve para nada porque no lo sabe traducir a la práctica. La persona sabia es la persona que sabe traducir a la práctica lo poco que conoce. ¿Se entendió la diferencia entre inteligencia? Entonces, vamos a ver la diferencia entre palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Palabra de sabiduría tiene que ver con el poner por obra. Es una palabra que te da sabiduría, que provee sabiduría para resolver determinadas situaciones. La palabra de conocimiento es que vos conozcas algo que no conocés. Vamos a ir después. Un ejemplo, por ejemplo, acá que pusimos, es Salomón y el ejemplo de la sabiduría y el bebé en disputa, donde Dios le dio palabra y dice, partan al bebé por la mitad. Eso es una palabra de sabiduría, media ridícula, pero palabra de sabiduría porque produjo el fruto que tenía que producir. Juan 8:27, con la mujer adúltera, en vez de en semejante lío, ¿quién es digno de tirar la primera piedra? Eso es una palabra de sabiduría, es resolver situaciones complicadas que salen de la galera, porque viene el Espíritu Santo y te asiste. Así que es muy importante que seamos capaces de depender en esos momentos de impotencia, de no saber cómo resolver cosas, de esa palabra de sabiduría que irrumpe en tu vida, trayendo solución. Claro, César, lo que es César y Dios lo que es Dios. Amén. La palabra de sabiduría. Claro. Una situación que estaba preparada. Exactamente, es la que sigue.
Cristo y el tributo. Estaba más complicada, pero es esa. Muy bien. Y la palabra de ciencia y de conocimiento, entonces, es la revelación sobrenatural dada por el Espíritu Santo sobre hechos que no son posibles que vos no conozcas, hechos pasados, presentes o un futuro, donde es imposible que no conozcas. Entonces Dios te trae un conocimiento de algo que vos no tenés, un conocimiento pasado de la persona, un futuro o presente, donde vos no lo tenés. Es la mente de Cristo que conoce todas las cosas, manifestándose a través de tu vida. Bueno, y algunos ejemplos, hay muchos. Está igual lo copiás después, pero va, si lo querés copiar está bien. Natán y David, el profeta que descubre el pecado de Betsabé, es algo que no sabía él. Dios le da revelación sobre algo que no sabía. Jesús y la samaritana, 5 maridos has tenido y el que hoy... Y Ananías y Zafira, conocimientos que irrumpen, que vienen y que traen lo que nosotros no tenemos. Otro don, entonces, es discernimiento de espíritus. Son dones, como dijimos, de conocimiento, donde Dios trae una revelación que vos no tenés. El don que nos capacita a conocer qué es lo que está motivando a esa persona o esas palabras, si es el Espíritu Santo, si es los sentimientos carnales la naturaleza humana de la persona o un espíritu maligno. Entonces, un don sumamente importante para la edificación de la casa del Señor. Esto lo pueden, si van a copiarlo todo, dando medio cortito, ¿viste? Pero ¿lo sacas? ¿Lo bajás? Está todo. Todos los versículos están en soltar la palabra auspicia. Profecía. Entonces, ahora estamos circunscribiendo, ¿no? Estamos hablando de discipulado, para que no perdamos de vista. Estamos hablando de enseñarnos a usar armas espirituales. Estamos hablando de enseñarnos mutuamente, ¿no? El aula te permite, yo no puedo explicar todo esto, se necesita explicar a solas, personalmente, entonces tenemos que enseñarnos mutuamente en el ejercicio de estos dones, porque un aula, por más tiempo que tengamos, no va a alcanzar, porque faltan ejemplos, siempre andamos cortos con los tiempos, queremos decir muchas cosas juntas. Por eso el discipulado es importante, estamos disponibles los pastores, si cualquiera tiene inquietud sobre todos estos temas, estamos dispuestos a seguir charlándolos y seguir profundizándolos. Entonces, dentro de esos recursos, armas de la administración de la gracia, estábamos viendo dones por los cuales la gracia opera, irrumpe en mi vida y me da conocimiento, y ahora vamos a hablar de dones donde la gracia opera y me da palabra, y me da palabra. Y tenemos 3, profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Casi todo está en 1 Corintios 14. Y acá tenemos, sobre profecía, dice: procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, acá también, como en el otro, también en un mandamiento, procurar los dones, acá es el mismo versículo, ¿no? Procurar los dones, un mandamiento. No, en el otro era procurar abundar en los dones. Acá estamos en lo mismo. Y el Señor nos dice, pero sobre todo que profeticéis. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que Dios quiere que todos profeticemos. Y no estoy diciendo una herejía. Dios quiere que todos profeticemos. Y insiste, pero por sobre todo, que profeticéis. De todos los dones están todos buenos, pero sobre todo quiero que profeticen. Porque
la profecía es indispensable para la edificación de la iglesia. Todos los dones son indispensables para la edificación, pero la profecía es indispensable para la edificación de la iglesia. Es sustancial que el Espíritu Santo tenga posibilidad de irrumpir y corregir, irrumpir y agregar. Bueno, después tendremos que juzgarla, tendremos que, bueno, un montón de otras cosas que van acompañadas con el ejercicio de la profecía, pero es indispensable que en los grupos caseros, que en las reuniones vayamos animándonos al movimiento profético, al ejercicio profético cotidiano. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y habla del valor de la profecía aún en la evangelización, porque dice aún cuando... Bueno, acá hay otro énfasis que está en consonancia con lo que dijimos antes, en 14, 24, 25, que dice, pero si todos profetizan, y este pasaje insiste en el todos, pero si todos profetizan, entonces Pablo está en serio en esto de que quiere que todos profeticen, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, por todos los que profetizan es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Nosotros queremos crecer en la evangelización y evidentemente para crecer en la evangelización necesitamos mejores herramientas para evangelizar. Y Dios está interesado en darte mejores herramientas. No es que Dios es escaso, Dios está desesperado por darte estas herramientas, está necesitado de darte estas herramientas. Falta de que vos procures abundar en ellos. Amén. Hablar en lenguas. El que habla en lenguas no habla a Dios. No habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, hablar en lenguas es hablar a Dios. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Cuando hablo en lenguas, mi entendimiento queda sin fruto, pero mi espíritu ora. Y acá hay un factor también muy importante, que Pablo... Ahí estoy, ahora voy. Y esto es lo más importante, que Pablo puede decir delante de una congregación muy carismática, doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros. Para que un apóstol, delante de una congregación que hablaba mucho en lengua, diga y pueda enfatizar de que habla más que toda la congregación en lenguas, es porque tiene que ser una persona que hablaba en lenguas continuamente. Entonces, el hablar en lenguas no es un hecho inspiracional en la adoración, o mientras vos estás en tu vida devocional. Orar en lenguas mientras caminás, mientras vas en el colectivo, mientras, no muy fuerte porque te vas a tomar medio loco, ¿no? Pero por lo menos es el espíritu, es la actitud de edificarte, es la actitud. Acá depende de la fe, porque dice que si vos estás orando a Dios y estás edificándote a vos mismo, pero habla todo el rato que quieras, porque si mientras vos hablas en lengua te estás edificando, entonces ¿qué esperás para hablar en lengua a las 24 horas si es una edificación personal? Y si vos estás hablando en lenguas y estás comunicando a Dios cosas que vos no le podés comunicar con tu entendimiento, hay una intercesión poderosa de tu espíritu clamando por cosas que vos no sabés que tenés que clamar. Entonces, por eso Pablo podía decir, yo hablo en lenguas más que todos, siendo una congregación tan abusiva del don de lengua, donde lo tenían que hacer callarse la boca porque hablaban demasiado en lengua. Y él encima dice, yo hablo en lenguas más que todo. Así que quiero con esto animarte acerca de la importancia
de estos recursos espirituales. Son armas espirituales. Son formas de administrar la gracia de Dios, que vos no podés mezquinar, porque están disponibles, están abiertas, están dispuestas, y hace falta de que las ejerzamos. Interpretación de lenguas. 1 Corintios 14:13 dice: el que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarla. Seguimos porque ¿qué hora es? Ya estoy, ¿no? Ya estoy. Pero esto es cortito, es el final. Entonces, decíamos, dos formas diferentes de operar la gracia. En el ejercicio de los dones espirituales, la gracia irrumpe en mi vida. Se mete adentro mío y me da conocimiento, me da palabra, me da recursos para hacer algo que Él quiere hacer en ese momento. Por otro lado, cuando accedo a la gracia de Dios, el otro aspecto de la administración de la gracia, el otro aspecto de cuando la gracia opera es no cuando la gracia irrumpe en mi vida, sino cuando yo necesito que la gracia irrumpa. La otra es la gracia operando porque Dios... Gracias, me hacía falta. Porque Dios necesita hacer algo concreto alrededor mío que yo no me doy cuenta. El otro aspecto de la administración de gracia es cuando yo tengo que ministrar a alguien sanidad, palabra, edificación, consuelo, y yo necesito que la gracia de Dios opere en mi vida. Entonces, la otra forma de administrar la gracia de Dios es ministrar el poder de Dios. Bueno, y es un poco lo que decíamos antes. El misterio de Jesús, acá en Hechos 10:38 está resumido el ministerio de Jesús, y dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús continuamente enseñaba con el ejemplo a manifestar el poder de Dios. Continuamente estaba enseñando y reprendiendo, porque muchas de las reprensiones, ustedes saben, la mayor parte de las reprensiones que Jesús les hizo a los discípulos, y más que reprensiones, enojos, y más que enojos serios. ¿Hasta cuánto los voy a tener que aguantar? ¿Hasta cuánto los voy a soportar? Y lo que producía ese celo en Jesús era su falta de fe en manifestar el poder de Dios. Su falta de fe en manifestar el poder de Dios. Entonces, había un ejemplo, había una enseñanza y había una reprensión, porque el Señor estaba esperando que sus discípulos tomaran la iniciativa y manifestaran el poder de Dios al sanar a los enfermos, al echar fuera demonios, al hacer milagros de multiplicación y al hacer milagros en la naturaleza. Siempre Jesús esperó que ellos lo hicieran primero. Siempre se puso en un plano esperando que los discípulos fueran conscientes de que ellos lo podían hacer, y esperó que ellos lo hicieran, y la mayor parte de las veces no lo hicieron, y tuvo que Jesús hacerlo, y eso provocó la reprensión. Así que lo mismo nos toca a nosotros, somos sus discípulos y debemos hacer lo mismo. Estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pero lo interesante de este versículo, que siempre lo hemos leído, este pasaje, es que como termina, y dice: y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, ir confirmando la palabra con las señales que le seguían. Y este debe ser nuestro desafío. No solamente tenemos un mandamiento, sino nos toca a nosotros
salir adelante sabiendo que el Señor nos va a ayudar y va a confirmar la palabra, con las señales que nos van a seguir. Para esto necesitamos fe. Amén. Oramos por esto. Aleluya. Amén, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Señor, nos ponemos en tus manos. Señor, la única oración que nos queda hacer, Señor, es: queremos, Señor, ayúdanos. Queremos, sí, Señor, queremos sobreponernos a toda nuestra debilidad. Señor, queremos sobreponernos a nuestros condicionamientos y queremos que esto sea una realidad. Si nos miramos a nosotros mismos, Señor, no vamos a salir adelante, pero queremos mirarte a vos, queremos creer en vos, queremos que vos estás más interesado que cada uno de nosotros de que esto sea una realidad. Amén. Gracias, Señor. Amén.